Muy bien, vamos a continuar entonces. Habíamos visto justamente las clases de morfemas y ya hemos reconocido que hay morfemas flexivos y que hay morfemas derivativos. Dentro de los flexivos, los que marcan género y número, que son los morfemas simples, como alumno, alumna, monje, monjes, y los amalgama que trabajan solo con verbos, porque nos hablan de la flexión verbal, de las características y desinencias verbales, entonces solo con verbos. Y en el caso de los derivativos, que nos daban estas palabras derivadas y que, era el proceso y que es el proceso de formación más productivo, podemos observar que se encuentran previo a la raíz como prefijos, como irreal, inculto, indócil, impar, pero también se pueden manifestar después de la raíz como tacneños, venenosos, rosal, bonísimo, redondez. Entonces, la ubicación suele ser diversa, previo a la raíz, posterior a la raíz, sin problema. ¿Qué más podemos identificar en estos morfemas gramaticales derivativos que hacen que la palabra cambie de significado? Un posible cambio de categoría gramatical. ¿Qué pasa si yo tengo la palabra, esta sencillita, ¿no? Flor. Y a flor le añado un sufijo gramatical derivativo al, y ahora digo floral. Originalmente flor era un sustantivo, pero con ese al las cosas han cambiado. ¿Qué puedo decir? Pues detergente floral, arreglo floral, ¿no? ¿Y ahora qué categoría gramatical es? Ya no es sustantivo, ya no funciona como flor, sustantivo. O si digo detergente floral, las cosas han cambiado, porque ahora funciona como un adjetivo. Entonces, es posible, no siempre, es posible que los morfemas gramaticales derivativos ejecuten un cambio de categoría gramatical. Es posible. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien, entonces hay que tener en cuenta estos morfemas gramaticales derivativos que son los que producen las palabras derivadas, que son muy recurrentes y que pueden incurrir en cambio de categoría gramatical. ¿Sí? Entonces hemos visto acá las clases de morfemas, hemos hecho una pequeña incidencia sobre los flexivos, que hay diferencia entre los simples y el amalgama. Hemos hablado también de los morfemas gramaticales derivativos, ¿correcto? Entonces, eso es para conocer un poquito la estructura interna de la palabra. Interna. Ah, ya tenemos ejercicio de aplicación. Ya, hagámoslo. Dice ahí, morfemas flexivos. ¿Se acuerdan que los morfemas flexivos básicamente son género, número, si nos hablan de los simples, género, número o en su defecto el amalgama? Y si me dicen ubique los morfemas flexivos, ¿yo qué busco? Género, número y amalgama. Nada más. Género, número y amalgama. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Por ejemplo, en el caso de trujillanos, en el caso de ciudades, en el caso de azulinas, alfajores, estéticos, tumbesinos, caminé, identifico género y número. Trujillanos, género, número, OS. Ciudadanos, género, número, OS. Azulinas, género, número, AS. Alfajores, género y número, es. Nada más, es. Esféricos, OS. Tumbesinos, OS. ¿Se dan cuenta? Cuando me piden flexivos, busco flexiones de género y número y amalgama, ¿no? Y en el caso de caminé, ¿cuál sería mi morfema flexivo? En caminé. ¿Cuál podría ser? La E, muy bien. Y en esa E hay todas las características verbales. Yo digo, yo caminé toda la tarde, caminé. Primera persona, pasado, indicativo, ¿no? Perfectivo. Todas las características verbales están ahí, en la E de caminé, porque la raíz es camín, de camino, de caminar, de caminamos. ¿Se da cuenta? Ahora, si vemos esos mismos ejercicios,
donde hemos identificado el flexivo de género, número, los flexivos, y le quitamos las raíces, ¿qué nos va a quedar? Los derivativos, si es que los hay. Por ejemplo, en trujillanos, ¿de qué palabra viene trujillanos? Para poder ver nuestra raíz, ¿no? ¿De qué palabra viene trujillanos? ¿No? ¿De qué palabra viene ciudadanos? Azulinas, alfajores, esféricos, tumbesinos, caminé. ¿Mm? ¿De qué palabra viene? En el caso de trujillanos. Ya, en el caso de alfajor, solo tiene la raíz y un flexivo de número, de plural. Y en el caso de trujillanos, que viene de Trujillo, la raíz muy bien es Trujillo, que viene de Trujillo. Entonces mi raíz, mi derivativo, si ya tengo la raíz y tengo los flexivos, mi derivativo, ¿cuál es? Ahí lo puedo sacar. Separo las raíces, separo los flexivos, ¿qué me queda? Derivativo. ¿Y cuál es mi derivativo? Bueno, en este caso trujillanos, an. Ese es el derivativo que me da marca de gentilicio. An. ¿De eso? Ciudadanos. De la palabra, la raíz, ciudad. Le quito los flexivos de género de número. ¿Qué me queda? An. ¿Se da cuenta? Azulinas, que viene de azul. Le quito los flexivos de género de número. ¿Qué me queda? In. ¿Se da cuenta? O sea, la segmentación morfológica tiene que ver con identificar raíces, identificar derivativos, identificar flexivos. Esa es mi segmentación. No es otra cosa. En algunos casos es más sencillo, en otros suele ser un poquito más complejo. Pero es eso. ¿Mm? En esférico, ¿de qué palabra viene esférico? Para poder identificar mi raíz, para poder identificar mis derivativos, y ya sé cuáles son mis flexivos. De esfera. Muy bien, mi raíz es esfer. Esfer. Entonces, mi derivativo, ¿cuál es? Ic. ¿Se da cuenta? ¿Qué ha hecho ese ic? Que la palabra cambie. Que la palabra cambie. Si digo esfera, sustantivo, la esfera. Si yo digo figuras esféricas, entonces ese ic ha hecho que la palabra cambie de significado y de categoría gramatical, porque ahora funciona como adjetivo. ¿Se da cuenta? ¿Mm? A ver, en el punto 2, que dice identifica morfema gramatical derivativo, tenemos que preguntarnos, antideportivo, ¿de qué palabra viene antideportivo? Antideportivo, ¿de qué palabra viene antideportivo? De deporte, muy bien. Entonces mi raíz, ¿cuál es? Deport, deport, muy bien. Separo el anti, separo el id y separo el o. Y ya está, ¿se da cuenta? Porque puede ser antideportiva. Entonces la o es género, ¿se da cuenta? Limeño, ya ese facilito, pues, ¿no? Que viene de Lima. ¿Y cuál es mi derivativo? Le quito la O de género, porque puede ser limeña. Entonces, mi derivativo, ¿cuál es? En. ¿Se da cuenta? Tesorero, ¿que viene de qué? ¿De qué viene tesorero? ¿Ah? En, muy bien, en es mi derivativo. ¿Ah? Tesorero que viene de tesoro. Entonces, mi raíz es tesoro y el derivativo es er. Y la O es flexivo. ¿Se da cuenta? Maratónica, que viene de maratón. Y entonces, ¿cuál es mi derivativa? Porque es maratónica, pero puede ser maratónico. ¿Ah? Ic. Y a poco usted va a ir reconociendo cuáles son estos morfemas recurrentes. ¿No? Desubicados, que viene de... ¿De qué viene desubicados? De ubicar, ubicó. Entonces mi raíz es ubic. Separo des, separo at. ¿Se da cuenta? Y la OS, que es género número, y pequeñez, que viene de pequeño, y mi derivativo es. ¿Sí? Aquí les he colocado para que puedan reconocerlo y tenerlo por si acaso tienen alguna duda.
Tenemos ahí los flexivos y tenemos los derivativos. Pero se da cuenta, no es complicado. O sea, morfología suele ser complejo, complejo, pero no es tan complicado. Recuerde que esa información se introdujo en su mente cuando usted tenía de 0 a 4 años. Ahí entró todo. Se ha ido incrementando, obviamente, pero ahí entró todo. Usted ya se comunicaba, ahí entró todo. ¿Sí? Avancemos. Esto es para ubicación nada más. Antes de la raíz, prefijo. Después de la raíz, sufijo. En medio, infijo. Solo es para ubicación, nada más. Para ubicación de los morfemas. Solo para ubicación. Y hablar de prefijos, sufijos, infijos. Solo ubicación, nada más. Nada más. ¿Ok? Prefijo antes de la raíz, sufijo después de la raíz, infijo en medio de otros morfemas. ¿Ok? Ubicación, nada más. Ah, ya tenemos otros ejercicios, Dios mío. Segmente morfológicamente. A ver, un minutito mírelo y lo segmentamos juntos. ¿Ya? Listo. A ver, vamos a revisarlo juntos. Dice intercomunicación. ¿Cuál es mi raíz? Porque si yo logro identificar mi raíz, automáticamente separo derivativos, flexivos, ¿no? De comunicó, de comunica, comunica. Muy bien, muy bien. Entonces separo el inter, separo, ¿qué más? Comunicación. Esa es una terminación. Acción. Entonces vamos a tener ahí inter, comunic y luego acción junto. Luego dice desadaptados. ¿Cuál es mi raíz en desadaptados? ¿Mm? ¿Cuál es mi raíz en desadaptados? Adapt. Muy bien. Adapt. ¿Cierto? Y luego, ¿qué tenemos? Des, separado, porque es adaptó. Adaptar. ¿Se da cuenta? Entonces ahí tenemos des, separado. At, separado. Y la O y la S, que es género número. ¿Sí? De adaptó. De adapta. Adapt. ¿Sí? Entonces reconocemos ahí dos derivativos y dos flexivos. Multimillonarios. ¿De qué palabra creen ustedes que viene multimillonarios? ¿Cuál es mi raíz? Ajá, muy bien. Millón. Entonces separo multi y separo ari y separo o s, ¿no? La o y la s ya está por demás. Flexivo, género número. La raíz millón, que me produce separar ¿qué? Multi y me produce separar ari. Señorita, pero yo quiero ar y la i separadito. No, porque tienen que darle un valor, un significado. Y la i solita no tiene valor. Puede ser un ic, puede ser un in, pero una i solita no. Entonces, ari. ¿Ok?
Moqueguano, ese facilita, ¿no? Moqueguano que viene de moquegua. Y entonces, ¿cuál es mi raíz? En moqueguano. ¿Cómo separo moqueguano? Mi raíz, mi derivativo y mi flexivo. ¿Cómo va, señorita? Pero moquegua es hasta la A. Y entonces el derivativo, ¿qué me queda? ¿Solo la N? ¿Cómo separo? ¿Cómo separo cuando hay circunstancias donde la han debido haber dos A, ¿cierto? Una de moquegua y una de la AN del derivativo, ¿no? ¿A quién se la voy a dar? ¿A quién se la quito? ¿Ah? El derivativo, como es cortito, usted no le puede quitar, ¿no? Entonces quedaría moque, moquegua, moquegua, y el AN, el derivativo. ¿Se da cuenta? AN, el derivativo, es pequeñito, es cortito, el morfema. A ella no le puede quitar la A, ¿cierto? Sino que en el momento en que se han unido, una A cae, la de moquegua. La A cae, ¿cierto? Si me dicen moquegua más AN, ¿qué me da? Bueno, y más los flexivos, ¿qué me da? Moqueguano. Una A cae. ¿Cuál es la A de la raíz? Es como que cae y se recupera, ¿sí? Digamos que cuando unimos moquegua y AN, más el flexivo, la O, ahí estarían completos, porque moquegua es completo. Pero cuando ya se unen y se va a hacer la división, usted tiene que trabajar solo con lo que hay en moqueguano. Usted sabe que se unió Moquegua con el AN y con el LO y le dio Moqueguano. Sí, pero cuando usted le piden hacer segmentación, tiene que trabajar solo con lo que ve, no con lo que se supone que usted sabe que habría ahí adentro. ¿Mm? Solo con lo que hay. Entonces la separación es moqueu hasta la U del dígrafo, ¿no? Y luego la AN y luego la O, así como su compañera, ¿cierto? Uh-huh. Así como la han segmentado su compañero. Así. Moquegua, moquegu, y luego an, y luego o. ¿Se da cuenta? Por más que yo sepa que había una A ahí, pero cayó. Y usted trabaja solo con lo que hay, solo con lo que ve. ¿Eh? Supranacional, ¿de qué palabra viene supranacional? Ajá, muy bien. Viene de nación. Entonces separo el supra y separo el al, ¿sí? El al, que es un derivativo, sí. Que hace que la palabra, el sustantivo nación se convierta en un adjetivo. El al suele ser un sufijo adjetivizador. Así como el mente adverbializador, el al suele ser adjetivizador. Infrahumana, que viene de humano, entonces mi raíz, muy bien, es humán, y lo separo del infra y lo separo de la o. Lo separo de su derivativo y lo separo de su flexivo. ¿Sí? Y superdotado que viene de qué palabra. Ustedes se acuerdan en la antigüedad, ¿no? Que cuando las personas se casaban siempre, a la mujer le correspondía una dote, ¿no? Una dote, como un valor, ¿no? Y sí, la raíz pues es dot, de dote, ¿no? Entonces ahí ese dot es la raíz y tenemos que separarlo del super, separado del at y separado del o. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Acá están las separaciones para que lo pueda reconocer. Y entonces tenemos ahí justamente esa segmentación morfológica. ¿Ok? Morfológica. En realidad ahí que se trabaja poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito, lo viene trabajando poquito a poquito, pero ya más o menos se da cuenta. Establece raíz, separa los de género, separa los de número y puede ver los derivativos. Si de pronto usted le dan la palabra y usted quiere buscar el derivativo, se puede complicar. Quite los flexivos, género, número. Encuentre la raíz, o si tiene dos raíces, las raíces. Y ahí puede ver claramente los derivativos. Depende, cómo para usted sea más fácil. Depende. Es una idea. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? A ver, vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Clasificación de palabra. Variables, invariables,
monomorfemática, polimorfemática. Las palabras se van a clasificar según dos criterios: su variabilidad y la cantidad de morfemas. Entonces, a mí me dan una palabra, yo puedo clasificarla según los dos criterios. Si me dan, por ejemplo, la palabra sol, me dan, por ejemplo, la palabra pan, ¿yo qué puedo decir? Bueno, la palabra sol es un sustantivo, el sol. Y por ser un sustantivo, a ver, ubico las categorías gramaticales y veo que los sustantivos son variables por categoría gramatical. Veo la palabra pan. Pan es un sustantivo, el pan. Es un sustantivo, es una palabra variable. ¿Qué quiere decir variable? Que varía, que acepta flexionarse en género, en número, porque puedo decir panes, porque acepta derivativos, porque no solamente puede decir sol, puede decir solar. Entonces puede cambiar. A eso se refiere con flexión, que puede variar, puede flexionarse. Me dicen que las palabras variables son sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos y algunos pronombres. ¿Ya? En una FN, por ejemplo, ¡ay, Jesús! Perdón. En una FN, por ejemplo, en una FN, yo puedo tener aquellas lindas gatitas llegaron a mi puerta en una cajita, ¿no? Entonces yo veo esa FN y digo, en esa FN hay un núcleo que es gatitos, sustantivo. En esa FN hay un modificador directo adjetivo que es lindas. Y también hay otro modificador directo aquellas que es un determinante demostrativo. Y veo que se establece una concordancia. Y cuando veamos frase nominal, reconoceremos justamente que la FN exige en su interior concordar. Todos los elementos que están ahí concuerdan en género, en número. Y entonces esa frase nominal exige en su interior concordancia. ¿Y qué hay en su interior? Sustantivos, determinantes, adjetivos. Por eso es que son variables, porque concuerdan en género y número, varían. ¿Aceptan derivativos? ¿Aceptan flexivos? Sí, se da cuenta. Entonces los componentes necesitan concordar y varían. Entonces yo debo recordar que las palabras variables son pues los sustantivos, los determinantes, los adjetivos y adicionalmente a ello el verbo también es variable. ¿Por qué? Acabamos de ver que el verbo tiene un morfema flexivo, amalgama, que me permite conjugar en diferentes personas gramaticales, en tiempos verbales, en diferentes modos. El verbo varía. Al igual que el sustantivo, al igual que el adjetivo, al igual que el determinante, varía. Por eso son palabras variables. Algunos pronombres, por ejemplo, quién, porque puede ser quiénes. ¿Se da cuenta? Pero el qué, por ejemplo, no cambia. El qué no cambia, pero el quién sí, porque puede ser quiénes. Entonces, algunos pronombres. Invariables, tres categorías gramaticales: adverbio, preposición, conjunción y algunos pronombres. Invariable, que no cambia. Invariable, que no acepta derivativos, no acepta flexivos, no cambia. No le gusta cambiar, no cambia. Inflexible, no cambia. No cambia. Entonces, las palabras se fue y volvió. Dice que la conexión se fue y volvió. Ya volvimos, ¿no? Sí. Por ejemplo, si me dicen María y Pedro. Entonces, si yo digo María y Pedro, yo veo que María es un nombre propio, que puede variar. Pedro es un nombre propio, que puede variar. Pedrito, ¿no? Pero el elemento que los conecta, esa I de conjunción, no cambia. Y lo refuerzo con reconocer que las conjunciones son invariables. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta?
Entonces habrán palabras que varían y otras que no. ¿Y cómo yo voy a saber cuáles varían y cuáles no? Por la categoría gramatical. Tiene que recordarlo, por la categoría gramatical. ¿Ok? La otra forma de clasificar a las palabras es según la cantidad de morfemas. Y existen aquellas palabras que tienen un solo morfema y existen otras que tienen dos, tres o más. ¿Sí? Un solo morfema como lápiz, cartel, metal, flor. Pero pueden convertirse a polimorfemáticas, sí, porque puedo decir lápices, cartel, carteles, metal, metales, flor, florcita, ¿no? Entonces habrán algunas que son monomorfemáticas y que pueden transformarse a polimorfemáticas, y habrán otras que desde ya son polimorfemáticas, que nunca pueden ser mono, no pueden, son poli. ¿Mm? Si yo tengo la palabra que me dan ahí, gato, la palabra gato ya tiene marca de género, tiene la raíz y un flexivo. No funciona sin el flexivo, necesita el flexivo. Entonces, al tener dos morfemas, es polimorfemática. Entonces, yo tengo que contabilizar los morfemas para saber cuál es la cantidad. ¿Ok? Si me dan, por ejemplo, esta palabra que viene siempre, marineritos, viene mucho en examen. ¿Qué dice usted? ¿Mono o poli? ¿Mm? Marineritos, ¿mono o poli? Evidentemente poli. ¿Y de qué palabra viene marineritos? De marina y marina de mar, ¿sí? Y tiene derivativos. Si la palabra raíz es mar, ¿cuántos derivativos tenemos ahí? Ah, pues tenemos mar, luego tenemos in, de marín, luego tenemos de marinero, luego tenemos id, diminutivo de marinerito, y luego el flexivo. Y si hubiese sido plural, ese, ¿no? Entonces ahí podríamos tener uno, dos, tres, cuatro o cinco, ¿no? Dependiendo que sea ahí plural. Parece que no veo. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis si hubiera sido plural. Entonces tenemos la raíz, tenemos tres derivativos y tenemos dos flexivos. ¿Se da cuenta? Definitivamente polimorfemática, pero tiene gran cantidad de morfemas esa palabra. De la raíz tenemos tres derivativos y tenemos dos flexivos, en marineritos, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, las palabras se van a clasificar según su variabilidad y según la cantidad de morfemas, y yo puedo establecer la clasificación de ambos, ¿no? Si me dan la palabra marineritos, ¿qué voy a decir? El marinerito, los marineritos, es sustantivo. Entonces, al ser sustantivo, es una palabra variable. Y al tener gran cantidad de morfemas, sin duda, es polimorfemático. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Muy bien. Este de aquí es un cuadrito de que de alguna manera ejemplifica lo que vamos a ver en lo sucesivo de las semanas, porque nos habla acerca de las categorías gramaticales. Entonces, en morfología debemos reconocer las categorías gramaticales para saber qué palabras son variables, invariables, ¿no? Como los nombres, pronombres, adjetivos, determinantes, verbo, preposición, conjunción, adverbio. Y en sintaxis vamos a trabajar cada una de estas categorías gramaticales porque tenemos que establecer la función. ¿Dónde funciona el nombre? ¿Dónde funciona el sustantivo? En la FN. ¿Dónde funciona el pronombre? Reemplazando a la FN. ¿Dónde trabaja el adjetivo? Bueno, puede ser en la frase verbal, pero principalmente en la frase nominal, modificador directo. ¿Dónde trabaja el determinante? En la frase nominal, como modificador directo. ¿Dónde trabaja el verbo? En la frase verbal, como núcleo. ¿Dónde trabaja la preposición, conjunción, adverbio? Ah, bueno, estos de aquí elementos son relacionales, son enlaces, no son modificadores directos. Entonces, cada una de estas categorías tiene una función y tiene un significado. El nombre designa elementos de la realidad, personas, animales, cosas. El pronombre reemplaza al nombre. El adjetivo nos habla de características. El determinante actualiza al nombre. El verbo habla de acción, estado, proceso. Es una acción. La preposición no tiene valor.
específico, sino contextual. La conjunción es un elemento relacional, es un elemento que relaciona, ¿no? El adverbio expresa circunstancia, circunstancial de tiempo, de lugar, de modo, afirmación, negación, expresa circunstancia. ¿De qué? Del verbo, del evento verbal. Entonces, este cuadrito nos permite visualizar lo que vamos a trabajar en las siguientes semanas respecto a categorías gramaticales, a estructuras, a funciones. ¿Sí? Pero es necesario reconocerlos desde ahora porque también en morfología nos ayuda para clasificar a las palabras. ¿Sí? ¿Qué más? Hay otro ejercicio de aplicación. A ver, dice, reconozca las palabras variables e invariables de las oraciones. Usted siempre tiene que hacer lo que considere más fácil. Más fácil. Y si le piden palabras variables, invariables, las que menos va a encontrar son las invariables. Los adverbios, las preposiciones y las conjunciones va a ser la mínima cantidad de palabras en un enunciado respecto a las variables. Entonces, de pronto para mí puede ser más fácil identificar las invariables, que son adverbios, preposiciones, conjunciones, y usted ya sabe algunos pronombres. En ese punto 1, ¿qué palabras invariables reconocer? Un minutito, mírelo un minutito y lo trabajamos juntos. Busquen las palabras invariables, esas que no cambian. ¿Mm? Adverbio, preposición, conjunción. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí, dice, compré varios polos en esa tienda ayer. Y las invariables son adverbios, preposiciones y conjunciones. Y tengo en, muy bien, preposición. Ayer, muy bien, adverbio. ¿Y qué me dice? Que todas las otras palabras son variables. Todas las otras son variables. Compré es verbo, variable, porque tiene la amalgama. Varios es determinante, porque actualiza, acompaña al sustantivo polos. Polos es sustantivo, variable. Esa es determinante demostrativo, variable. Tienda es sustantivo, variable. ¿Sí? Esta clasificación de variabilidad nos ayuda mucho. Sustantivo, adjetivo, determinante, verbo y algunos pronombres. Esos son variables. Esos son variables. Entonces, encontramos solamente dos invariables que sería en y que sería ayer. Por lo que todas las otras palabras varían. Por lo que todas las otras palabras son variables. ¿Se da cuenta? En 2, mañana visitaré a mi tía que posee una casa muy linda. ¿Cuáles serían mis palabras invariables? A, muy bien, preposición. Que, muy bien, pronombre, que no varía. Muy bien, adverbio, intensificador. Mañana, adverbio de tiempo. Entonces tengo mañana, a, que, muy. ¿Te das cuenta? 4 palabras invariables. ¿Qué me quiere decir? Que las otras son variables. ¿Cuáles? Visitaré, verbo, mi, determinante, tía, sustantivo, porque es mi tía, sustantivo, posee, verbo, una, determinante, casa, sustantivo, amplia, adjetivo, por categoría gramatical. ¿Se acuerdan? ¿Se da cuenta? Muy bien, en 3, el periodista realizó un reportaje interesante. ¿Cuáles son mis palabras invariables? Que no cambian, que no varían. ¿Mm? ¿Qué es lo que tiene que buscar usted? Adverbio, preposición, conjunción. ¿Cuál es un adverbio o una preposición o una conjunción? Solo esas categorías gramaticales. ¿Sí? Esas categorías gramaticales. A ver, vamos a analizar ahí. Dice, el periodista realizó un reportaje interesante. El de el periodista. El
acompaña a periodista. No es pronombre, si no llevaría tilde, por tilde diacrítica. No es pronombre, es determinante. Muy bien. ¿Y el determinante qué es? Variable. Periodista, sustantivo, ¿qué es? Variable. Realizó, verbo, variable. De un reportaje, determinante, que acompaña a reportaje. ¿Qué es determinante, señorita? Determinante artículo. Artículo. Reportaje, sustantivo. El reportaje, sustantivo. Interesante, adjetivo. No hay adverbios, no hay preposiciones, no hay conjunciones. ¿Te das cuenta? En ese enunciado, todas son variables. ¿Sí? En 4 dice, ya llegaron los integrantes de la orquesta. ¿Qué palabras invariables se encuentran? Ya llegaron los integrantes de la orquesta. Ya, adverbio, que puede ser de tiempo o puede ser de afirmación. A veces rosa, como en ambos, pero es adverbio. De, preposición. Nada más, nada más. Ya y de. Las enfermeras vacunaron a los niños. ¿Cuáles son mis palabras invariables? ¿Mm? Solo una, ¿cierto? Solo una. A, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya ves? No es tan complicado, poco a poco, poco a poco. Ahí tiene entonces las palabras variables e invariables, pero usted siempre tiene que trabajar con lo que le suele ser más fácil. Si de repente buscábamos variables, nos alborotábamos mucho, pero usted busca invariables, que ya son más o menos esas tres categorías gramaticales fijas, ¿no? Son más fáciles de detectar, más fáciles de identificar. Entonces ya sabe que las otras son invariables. ¿Sí? Muy bien, tenemos procesos de formación de palabras, ¿no? Que era parte del estudio de la morfología, que es lo que nos falta ver un poquito nada más. Tenemos la derivación, la composición y la parasíntesis, que son los procesos más productivos. Y de todos estos, la derivación. Usted ya lo ha visto, la derivación. Porque una cantidad finita de palabras con morfemas derivativos crea una cantidad infinita de palabras. ¿Se da cuenta? Es ultra productivo. Lexema derivativo más, como en barbero, dudoso, desigual. Usted ya sabe que los derivativos pueden ir antes de la raíz o después. No pasa nada. Que puede tener un derivativo, dos, tres o más. No pasa nada. Palabra derivada. Composición. Tenemos lexema, lexema. O tres, o dos, o cuatro, en tanto sean lexemas. Como verde y negro, sacacorchos, portavasos, posavasos, mil hojas, casacuna, rompeolas, ¿no? Lexema, lexema. ¿Ok? Y la parasíntesis suele ser una combinación de ambos, de derivación y composición. Suele ser una combinación de ambos. Por ejemplo, si nos hablan de composición, son dos raíces. Y si le añadimos la derivación, le tenemos que poner un derivativo. Ah, entonces son raíces más derivativo o derivativos. Sí. Como libre cambista. Libre, raíz, camp de cambio, raíz, ista, derivativo. Ropa vejero, ropa, lexema, vej de viejo, lexema, derivativo. Señorita, ¿tiene flexión? Todos tienen flexivo. ¿Tiene género número? Todos tienen género y número. Por eso no se habla de flexivos. Se habla de raíces y derivativos. ¿Ok?
Y se le llama a la pared de síntesis también prefijación y sufijación simultánea, pero yo veo lo mismo, composición y derivación. Lexema, lexema, derivativo, así es que depende cómo usted lo quiera ver. Lexema, lexema, derivativo. El en funciona solo. Preposición en funciona solo, que indica movimiento, en tu casa, en la misa. Dulce de dulce. Lexema. Hasta ahí yo veo lexema, lexema. Ar, derivativo. Yo digo endulzar, es como voy a ponerle dulce. Empolvar, es como voy a ponerle polvo. Encajonar, es como que lo voy a poner en un cajón. Encaminar, es como que voy a encaminar a mi hijo, lo voy a colocar en el camino correcto. Entonces, ese en habla de movimiento. Ejemplo, ¿no? Pero es una raíz porque funciona solo. Entonces, es un lexema, ¿sí? Y dulce, polvo, cajón, camino, es otro lexema, ¿sí? Y el ar es un derivativo. Entonces, es igual, lexema, lexema, derivativo. Como librecambista, como ropavejero, lexema, lexema, derivativo. Solo que a veces suele clasificarse o encajonarse como prefijación, sufijación, composición, derivación, y puede confundirnos. Pero ten en cuenta eso, lexema, lexema, derivativo. ¿Sí? Y hay otros procesos de formación de palabra como las siglas, que ya las conocemos, que van con mayúsculas, que son el inicio de cada palabra. El acrónimo, que suele ser el producto de ir de una sigla a un sustantivo. Cuando es una sigla, todo en mayúscula y se hace de uso común, se convierte en ¿qué? En un sustantivo, que puede ser propio según su naturaleza, como Mercosur, que es una institución, o puede ser un sustantivo común, como radar o como ovni, que suelen ser objetos, cosas, no son instituciones ni nada que lo merite. Entonces, ese proceso de sigla a sustantivo se le llama acronimia y se le conocen como acrónimos. ¿Ok? El acortamiento, que es la parte cortita, ¿no? Es decir, cinematógrafo, dice cine. Automóvil, auto. Departamento, depa, ¿no? Fotografía, foto. ¿Sí? Entonces existen estos procesos de formación de palabras que hay que reconocer. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos visto estos procesos de formación de palabras. Ahí ya tenemos los ejercicios que están ahí siempre. ¿Ya? A ver, un minutito, mírelo, aunque ya no tenemos minutito, ¿no? Sí tenemos un minutito, mírelo y lo desarrollamos juntos, ¿ok? ¿Y con eso terminamos? Sí. Muy bien, ahora vamos a ver. Encuadernar. ¿Qué proceso de formación de palabras creen ustedes que involucra la palabra encuadernar? Es como si yo tuviera varios documentos sueltos y los voy a mandar a encuadernar, los voy a mandar a convertirlos en un cuaderno, ¿no?
Esa es la idea, encuadernar. Un montón de hojas sueltas que las voy a convertir en un cuaderno. Esa es un poco la noción de encuadernar. ¿Qué proceso de formación de palabras sería ese encuadernar, creen ustedes? ¿Mm? Siempre que le venga ese en la cabeza, ese en que encabeza la palabra, ese en, atento, atento. ¿Se acuerda de este proceso llamado parasíntesis, donde dice prefijación, sufijación, pero que al final es lexema derivativo, en endulzar, empolvar, encajonar? Ya, siempre atento, atento. Encuadernar, como colocar todo de forma en un cuaderno, ¿no? Convertirlo todos los documentos en un cuaderno. Entonces, en lexema y luego viene cuaderno, cuadern, lexema, y ese ar derivativo. Y se da cuenta que las estructuras son muy parecidas, por no decir iguales, ¿no? Muy bien, para síntesis, muy bien. Panadero. ¿Qué proceso de formación tenemos? Derivativo. Señorita, pero tiene dos derivativos. No importa, derivativo. Pan, luego dos derivativos. At, er. Igual, derivativo. Porque tiene derivativos, una raíz y dos derivativos. Derivativo. ¿Sí? PNUD, bueno, como CNM, igual, CNM, así como lo vemos tal cual, en mayúsculas, no tengo dudas del proceso de formación que es, ¿cierto? Lo veo así, PNUD, y luego veo CNM, y veo que están en mayúsculas todas, están en mayúsculas todas. Y si tengo una palabra que va todo en mayúscula, porque así se da la escritura, se obliga la escritura, ¿qué proceso de formación es? ¿Cómo se le conoce a esas palabras que van todo en mayúscula? ¿Y qué es cada letra de cada palabra? Siglas. Así de sencillo. Siglas. ¿Se da cuenta? Siglas. Soldador. ¿Qué proceso de formación de palabras tenemos en soldador? Ah, derivación, claro. Derivación de soldar, ¿cierto? De soldó, ¿cierto? Y tenemos dos derivativos, at y or. Ujú. Luego tenemos ahí entorpecer. ¿Qué proceso de formación de palabra es entorpecer? ¿Qué quiere decir entorpecer? Es como voy a volver algo torpe, ¿no? Es como que voy a ir a la reunión para entorpecer los avances. Como que voy a hacer que se vuelva torpe, ¿no? Entorpecer. Ese en, lexema, ustedes saben, ¿no? Y luego torpe, ¿no? Lexema. Y luego ese derivativo, para síntesis. ¿Sí? Láser y radar. ¿Qué proceso de formación son láser y radar? Claro que deberían estar con minúscula. Ahí llevan mayúscula porque están al inicio de la línea, ¿no? Llevarán mayúscula por puntuación, pero en realidad van con minúscula. Láser y radar. Imagine usted que está con minúscula, ¿no? ¿Qué proceso de formación es esta palabra láser, esta palabra radar? Donde originalmente era una sigla. Originalmente la palabra láser era una sigla. Originalmente la palabra radar era una sigla. Eran con mayúscula cada una de las letras. Pero por el uso se convirtieron en sustantivos comunes. ¿Se acuerda usted cómo se llama ese proceso en que cambian de sigla a sustantivo? ¿Ah? Por el uso. Y porque se pueden pronunciar, y porque tienen más de 4 letras, y una serie de cosas. ¿Mm? El proceso, ajá, acronimia. Cuando va de sigla a sustantivo, acronimia. Muy bien, muy bien. Y luego nos quedan un par de palabras más. Insuficiente. ¿Mm? Insuficiente. Con ese in tenemos una palabra insuficiente. Si tengo suficiente, insuficiente, ¿ah? Suficiente, insuficiente. Ahí observo yo un morfema gramatical derivativo que sería ese in, que hace que la palabra se oponga en significado. No es en, ¿ah?
Si fuese en entorpecer, encuadernar, empolvar, ¿no? Ahí sí digo que es una parasíntesis, ¿no? Ese en. Pero el in jamás va suelto. El in jamás va separado de la raíz. No se considera lexema el in. Porque jamás va suelto, jamás va separado. No puede funcionar solito, le da miedo, no puede. Siempre está ligado a una raíz, entonces solo es un derivativo. Si funcionara suelto como en de preposición, ahí es lexema. Pero el in no funciona suelto, jamás. Entonces no se considera lexema, solo derivativo, nada más. Ah, cierto. Entonces, si tenemos solamente derivativo, ¿qué vamos a tener? Derivada, derivada. ¿Se da cuenta que el en sí puede ir separado, sí puede ir suelto, sí se considera un lexema, pero el in no? ¿Cuándo has visto in separado? O sea, en inglés ya, pero en español, estamos en español. In separado, nunca, no va. Es derivativo, nada más, nada más. ¿Sí? Derivada. Y nos queda una más que es portalápices. ¿Qué proceso de formación tenemos en portalápices? Porta lápices, así como casa, cuna, rompe olas, ¿cierto? Composición, nada más composición. ¿Sí? Muy bien, tienen ahí sus claves. Voy a colocarle las claves de su práctica para que cuando tengan un tiempito la desarrollen, luego puedan cotejarlo. Ya saben que pueden entrar al multichat, hacer alguna consulta adicional. Igual si no lo vemos la próxima semana. Y ya saben que al inicio de la próxima semana vamos a revisar lo que nos quedó pendiente de tildación. Ya voy a colocar para que le tomen una imagen y lo puedan revisar. Entonces, ese día cotejamos nada más, ya ustedes procuren resolverlo y solamente lo cotejamos, ¿ok? Y si tienen alguna duda más, lo vemos y haremos algunos ejercicios de morfología para segmentación de pronto, ¿no? Yo sé que es un poco pesadito morfología, pero por lo menos algunas palabras para hacer segmentación morfológica o en procesos de formación de palabras, ¿ya? Entonces vamos a hacer esa pequeña práctica al inicio de nuestra próxima clase. Y es todo lo que teníamos que ver el día de hoy, ¿sí? A ver, voy a colocarles entonces sus claves y con eso terminamos. ¿Ya? Listo, jóvenes, muchas gracias. Muchas gracias por la participación. Ya nos estamos viendo la próxima semana para hacer una pequeña practiquita de morfología y terminar lo que nos faltó de tildación. ¿Sí? Un abrazote, muchas gracias por la participación y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Un abrazo, cuídense mucho.